La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Episodio 47. Cifras, letras y zorras. ¿Qué tal a todos? ¿Qué tal, Nerea? Muy bien, compañero. Resaca del 8M todavía. Hace muy poquitos días hemos asistido a la celebración de ese 8M, del Día de la Mujer, y un año más hemos asistido a una celebración dividida. A mí, en este caso, me toca declararme aliado, pero creo que, Nerea, debes ser tú quien opine sobre esto. Haces muy bien, Antonio, haces mucho mejor que la mayoría de la gente. Yo creo que el movimiento feminista de España está en un momento de madurez y, por lo tanto, de complejidad y debate interno. El debate alrededor de la prostitución, que es el que oficialmente divide la manifestación en dos, el debate entre regularla y abolirla, siempre ha sido un debate interno del feminismo desde sus inicios, pero ahora lo hace físicamente en la manifestación principal de Madrid y desde hace unos años además se le añade la cuestión trans. Creo que no me preocupa tanto la discusión dentro del feminismo, que es un movimiento vivo y es un movimiento político y social que transforma las vidas de la gente, de mujeres y hombres, desde lo más íntimo hasta lo más estructural. Lo que me preocupa es que en España, tanto el Ministerio como el Instituto de las Mujeres tengan un viraje tan tibio, tan institucional, tan acomodado y tan de buscar un perfil bajo y no meterse en asuntos importantes como en la etapa anterior. Eso sí que sería un retroceso en nuestras propias filas. Lo normal. El podcast de Antonio Nuño y Nerea Pérez de las Heras. Un podcast normal. Los que lo hemos visto crecer en esta profesión no podemos estar más contentos por cómo le están yendo las cosas a Aitor Albizua. Hace no tantos años era el becario de A Vivir Madrid, ese becario que hacía que en la redacción cuchicheásemos: oye, ¿te has fijado cómo suena este chico? Lo vimos pasar informativos, dar el salto a De Buenas a Primeras, de ahí a la ITV, luego al Comodín y ahora a Cifras y Letras. Pero no podemos dejar atrás en este repaso su faceta más petarda. Sus intervenciones en las dos últimas ediciones del Benidorm Fest y Telepasión Española, programa en el que nos demostró que si hay que cantar, se canta. Y por supuesto, tampoco podemos olvidarnos de que cuando ha sido necesario ha sacado a pasear la bandera arcoiris para defender al colectivo. Aitor Albizua, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues ruborizado ahora mismo. Y que por el currículum. Ya ves. Sí. Oye, ¿cómo vas llevando que te empiecen a conocer por la calle? Bueno, bien. Es verdad que es algo a analizar. Tampoco quiero sonar de flipao, pero llevo mal el hecho de sentirte observado en algunos círculos. Es verdad que yo creo que actualmente la fama como tal no es tan transversal ni es tan general como antes, ¿no? Que es más un poco como de nicho. Es decir, que la gente que igual sigue las redes conoce a gente de las redes y a mí, pues en este caso, me conocen pues más mis padres, sus amigos y gente aledaña, cosa que me enorgullece muchísimo. Pero es verdad que el hecho de sentirme observado, hay veces como que digo, ¿me reconocen? ¿Me están mirando? No, sí. Este porque me mira o esta porque me mira, ¿no? Efectivamente. ¿Qué intenciones lleva esta persona? Incluso, no sé, en una discoteca. No sé si están ligando conmigo o si me han reconocido. O si les suenas. Claro. ¿Quieres mandanga o no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Sabes? Por favor, aclárate. ¿Y te impide hacer la popularidad cosas que hacías antes? Yo diría que no, pero quizás las hago de diferente manera. Tengo a mis amigos muchas veces que me dicen, pero tú tranquilo, pasa de todo, fluye. Pero de repente, pues os puedo contar que estuvimos hace unos meses en un festival. Pues mira, me estaba morreando con un chico y de repente me chocaron así por detrás como, hey, y me dijo, oye, es que te están grabando con el móvil. Y yo digo, ¿qué van a hacer con ese móvil yo besándome con alguien, ¿no? Que no va a ningún sitio. Pero hace un clic tu cabeza y ya de alguna manera como que te condiciona. O sea, os mentiría, ¿no? Si dijese, nada, da igual. No, porque al final además la gente como que está ahí pendiente de que metas la pata o hagas algo que se salga un poco del carril para hablar de ello y criticarlo. No es tan negativo, ¿eh? También tiene todas sus cosas positivas, que recibo mucho cariño, pero sí, oye, condiciona en parte. Fíjate que a pesar de estar en la 2, Cifras y Letras empieza a despegar en cuanto a audiencias. Son más de 500.000 de personas los que os ven todos los días. ¿Eso se traduce en algún tipo de responsabilidad? ¿Empezáis a estar un poco pendiente de las audiencias? Sí, es verdad que cuando llegué a la 2 me dijeron, bueno, aquí el criterio de que sigáis o no en la tele no es solo las audiencias, como sí ocurre en otras cadenas, pero yo sí estoy pendiente porque soy un poco obseso también de los números y demás, pero lo que sí se traduce es en cariño. Ponía un tuit hace unas semanas de me emociona ver cómo la gente en Twitter pone sus cuentas de Cifras y Letras o pone su intento
intento de palabra más larga, no era consciente de que el propio formato tuviese tanto apoyo y tanto cariño. Bueno, sigues siendo Aitor el Auditor. Los viernes en Hoy por Hoy. ¿Qué oferta imposible de rechazar te tendrían que hacer aquí en esta casa para que volvieras a la radio? Cualquiera. ¿Te gusta? Sí, ¿no? Sí, Es tu casa. Sí, sobre todo porque no ganaba mucho cuando yo salí de la cadena SER, lo tengo que reconocer. Empecé Cosa a más tener... rara. ¿Eh? ¿Qué cosa más rara? Efectivamente, ¿no? Reconozco que empecé a tener margen de ahorro una vez que empecé a trabajar en la tele y más viviendo en Madrid. Pero me gustan las maneras de la radio, sobre todo esto de equipos pequeñitos, programas más personales, el no tener tanta gente decidiendo lo que vas a hacer. Es verdad que en la tele muchas veces no es que me sienta más monigote, pero bueno, es la manera y la estructura que hay en la tele de currar. Aún así siempre intento darle mi personalidad, pero yo espero que más pronto que tarde volver a la radio y tener proyectos en la radio, en modo podcast, en modo directo. Dirección de la cadena SER, hola, me tenéis abierto. Y sí, ojalá, Nerea, Antonio, ojalá. Sí. Oye, ¿dónde te encuentras más cómodo? ¿En la versión formalita de Cifras y Letras o en esa versión más petarda del Telepasión o del Benidorm Fest? Yo evidentemente en el mamarracheo y en el petardeo. Esa oportunidad de poder impregnar tu trabajo y de ser tú mismo delante de una cámara y que eso además tenga su respuesta. Y en el caso del último Benidorm Fest, hacerlo con una tía tan icona como vuestra amiga Inés, pues la verdad que es una barbaridad. Aunque es verdad que eso a la gente en parte como que le sorprende. O sea, dice, ay, Aitor tiene dos caras. De repente la más seria y la más mamarracha. Y yo digo, pues vete acostumbrándote. Porque eso es lo que es, ¿no? Esa es la actitud, Claro. es la actitud. Bueno, nosotros, Antonio y yo, sabemos por nuestra amiga íntima Inés Hernán que el Benidorm Fest levanta pues muchas pasiones, mucho cariño, pero muchísimo hate también. ¿Cómo llevas eso? Pues de momento he tenido suerte, creo que también por no estar en el foco, ¿no? En el foco principal de lo que es el propio Benidorm Fest, pero el hecho de que a uno no le toquen las críticas no deja de quitarle conciencia al hecho de que muchas veces esas críticas llevan mucha toxicidad, ¿no? Tienen tóxico aunque uno no le vengan directamente a uno. Y que una cosa es efectivamente reivindicar muchas cosas y demás, pero al momento en el que algo no es como quieren, de repente sacan las garras, ¿no? En todos los sentidos. Has sido espectador de primera fila prácticamente de toda la polémica en torno al Zorra de Nebulosa. Ya ¿Cómo ves. lo has vivido tú? Con asombro, porque además la polémica empezó, yo creo que ya en la elección, no entre Inés, yo y parte del equipo, pero sí a mí me empezaban a llegar comentarios, ¿no? De repente descubrí que era foco de muchas críticas haciendo pinza entre la ultraderecha y el movimiento autodenominado radical feminista transfobo, llamándome directamente pues misógino, simplemente por apoyar la canción de Zorra. Entonces yo, como hombre homosexual y ciudadano de este mundo, soy consciente que tengo parte de mi misoginia en el sentido de que yo soy ciudadano de España y me he criado donde me he criado, he tenido la educación que he tenido, pero por apoyar una canción y ese mensaje con además todo lo que lleva detrás de la resignificación del lenguaje y tal, puedes estar de acuerdo, sí, no, tal, pero tampoco hace falta vapulear, linchar a la gente en redes por que vean las cosas como tú no las ves, ¿no? Además es que no lo decía yo, lo decía los autores de la canción, Mark y Mary, que esa era la cosa, y no solo con las mujeres, sino a la gente que se había sentido un poco discriminada, ¿no? A lo largo de su vida. A ver, creo que por nuestra costumbre de resignificar el insulto, la que hay dentro del colectivo LGTBI, hemos vivido de otra manera la canción de Zorra. Nosotras, que nos cruzamos maricón y bollera desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, ¿no? Tú lo has vivido un poco así, como que esta polémica te pillaba un poco lejana por nuestro propio contexto. Efectivamente, yo pensé muchas veces que yo ya he hecho el proceso de autoconocimiento, incluso utilizar el mariquita, el maricón como escudo. He pasado de que sea un insulto hacia mi persona, desde incluso antes de que yo supiera que era homosexual, a utilizar la palabra maricón en mi entorno y tener que hacer como no ese aleccionamiento, sino esa explicación de no, si realmente lo uso un poco como para empoderarme yo mismo, ¿no? Y para decir, sí, soy gay
¿y qué? ¿Qué pasa? Soy maricón, pues ole. Tanto Eurovisión como el Benidorm Fest arrastra desde luego un montón de público LGTBI. ¿Por qué crees que tanto uno como el otro se han convertido, no sé, en nuestra Champions y en nuestra liga? Ya ves, hay gente además que lo vive con la misma pasión, incluso algunos con el mismo juliganismo de ¡oh, mi canción y mi apuesta! No lo sé, yo creo que forma parte, sin querer tampoco teorizar de nada, pero por ir encontrando esos espacios en los que uno se siente identificado, representado, se siente a gusto, se siente seguro, y ¿por qué no? Hay mucha gente fan de Eurovisión, que no tiene por qué ser del colectivo LGTBIQ+, pero es verdad que la mayoría sí, y yo digo, ole, pues adelante. ¿Vas a tener algún cometido en Eurovisión o lo vas a disfrutar en casa? Pues hasta ahora lo disfrutaba con mis amigos, unas birras, botellón, cenita de picoteo y tal, y el año pasado es verdad que sí presenté el post, pero este año todavía no me han llamado. Si queréis que haga algo... Es un clásico, sí. No, ¿Eras fan del festival antes? Pues era fan, pero tampoco te creas que como hiper mega fan, de estos de guau, soy súper eurofan, No, me gustaba, pero sí admiraba a la gente que efectivamente vive esto como con muchísima pasión. Ahora bien, en el momento que me meto en el mundillo, mi manera de trabajar es preparar este tema como si fuese otro cualquiera, y entonces me he tenido que empapar, ¿no?, de muchísimas cosas en este sentido. Sí. Hay Eurowiki tremenda. Efectivamente. O sea, es que, claro, hay que estudiar un montón, ¿eh? Son Total. muchos años, muchas anécdotas, es mucha información la que te has metido para el cuerpo. Bueno, lo comentamos al principio, tú has sacado a pasear la bandera arcoiris cada vez que lo has considerado necesario. Justo la noche de la final del Benidorm Fest, las redes aplauden un comentario que hiciste en la entrevista con Nebulosa, que fue: yo era el maricón del instituto. Qué importante, ¿no?, que la gente que pertenecemos hagamos patente la visibilidad, ¿no? Pues total, porque mira, yo nunca en mi trabajo público en la radio y demás he llevado por delante mi mi identidad de homosexual, pero es verdad que intento siempre que mi trabajo sea yo y yo haga mi trabajo. Entonces si Aitor es homosexual, pues yo me tengo que mostrar cómo soy. Y eso además empezó a raíz de una reflexión de Inés, ¿no? De ampliar un poco esa representación de la canción. Inés dijo, pues en nuestro instituto, en mi colegio, éramos la gorda, la puta y el maricón, y le dije, pues yo era el maricón, y ella dijo, pues yo era la puta. Y a raíz de ahí, claro, lo que pasó fue que mucha gente me dijo, oye, pues yo también era, o yo era el gordo, o tal, o gracias, ¿no? Entonces me emocionó muchísimo todo el fenómeno que se generó a través de eso, porque de alguna manera mucha gente se imaginaba a los abusones o a la gente que ejerció bullying sobre nosotros durante mucho tiempo en casa viendo eso, y viendo a la puta y el maricón presentando el post del Benidorm Fest. Y luego también otra cosa que creo que nos pasa habitualmente, que es como una salida del armario eterna. Es decir, que en varios hilos y en varios momentos empezó a generar como una conversación sobre mi homosexualidad. Es decir, pues no lo parece, tal. Y claro, yo me veía de repente la gente hablando sobre cuánto de mariquita era o si era poco. Y yo decía, ¿pero de qué vais? ¿Sabes? Entonces también me alegré de decir, bueno, pues idos enterando, porque esto solo es el principio, ¿sabes? Porque mira, me he juntado además con directores que me han dicho, gracias por decirlo, presentando el comodín, por ejemplo. Salía un tío bueno en tal y yo decía, ¡ay, Brad Pitt! Tal, no sé qué. Bueno, igual Brad Pitt queda un poco antiguo. Pero, ¡ay, Jacob Elordi! ¡Madre mía! O tal, ¿no? Porque muchas veces, mucha gente que está en público, y esto sigue pasando, es como, bueno, que no se te note. O que no se te note la pluma. Y digo, pues me da rabia, porque la pluma es parte de nosotros y la pluma, de hecho, es una parte de la reivindicación. Entonces, ¿por qué no decirlo? Y a quien no le guste, pues, y si alguno se atraganta, pues es que no es mi problema. Sí, que se vayan acostumbrando a la pluma y a la no pluma, que también me ha pasado en el personaje de John en Reina Roja, claro, que tiene una pluma rarísima, claro, o una ausencia de pluma, y dices, claro, es que ya también hay diversidad dentro del colectivo. Eso es. Y hay plumas y ausencias de plumas, y todo eso está muy bien que esté presente. Total. ¿Y eres gay? Pues es que no se te nota nada o tal. No es una cosa que sea que se pueda sacar a juicio. Y si lo haces tú, pues hazlo contigo, pero a mí déjame en paz. Ya has hecho alguna referencia antes, pero ¿qué hay detrás de ser el maricón del Instituto de la Icastola? ¿Qué consecuencias tenía eso? Pues eso tenía consecuencias que yo creo que he tenido la vida, y esto lo he descubierto con el tiempo, una vida que hemos sufrido muchos de mis amigos. Es decir, yo me acuerdo de una profesora, se llamaba Isabel Elorriaga,
que en quinto sexto de primaria activó el protocolo de actitudes sexistas en mi clase porque la gente me llamaba maricón y mariquita. Era el insulto recurrente. Entonces llaman a mis padres y yo no fui capaz de reconocer que efectivamente estaba sufriendo esos bulos porque yo todos los inputs que había tenido era de que el ser maricón o el ser homosexual era algo negativo, ¿no? Y entonces yo creo que eso pasa a empezar... ¿De qué edad estamos hablando? Estamos hablando de quinto sexto de primaria, 10 años, 9 años. Insisto, yo no sabía que me gustaba. Y entonces eso pasa a ir aparentando o ir construyéndote una personalidad que no sea sospechosa de. Es decir, que no te puedan seguir llamando maricón y no solo en el entorno diario, sino en cada vez que te presentas, no sé, empiezas una nueva clase de inglés extraescolares, empiezas a conocer a gente nueva, ves como tus compañeros y compañeras empiezan a hablarte del primer beso, que les gusta una chica, que les gusta un chico... Claro, tú no puedes compartir eso. En un momento dado, incluso yo me acuerdo de profesores que me llegaron a decir delante de toda la clase, tú eres incluso más raro que las mujeres. Oh, wow. Insinuando, evidentemente, además de machismo, mucha homofobia. Pues ese tipo de cosas. Entonces, al final, tú te vas haciendo una coraza para... que parezcas que no eres homosexual y eso efectivamente te afecta en tu desarrollo emocional, en tu desarrollo sexual, en todo y efectivamente no digo que ahora bueno, claro que sí, o sea, sigo teniendo tics de pensar si te vas a dar la mano con tu pareja en algún sitio, quizás carencias afectivas o incluso el habiendo crecido en una familia de amor, de tolerancia y sabiendo en todo momento que lo iban a aceptar como algo más de mí, como mi identidad, no ser capaz de compartirlo con naturalidad con mi familia hasta que, bueno, pues de repente un momento drama y en medio de tal, una histeria o lo que sea, ¿no? Ya se enteran de una manera que no te hubiese gustado que supieran o que eres homosexual. Y eso me da rabia, pero claro, es que en parte era inevitable. Y creo que mucha gente además se sentirá identificado con esto. O sea, de decir, hostia, es que a mí me han linchado, mariquita, maricón. Además es que os puedo llevar a sitios de mi Castola o de mi pueblo de Arrigorriaga. Esta esquina, este día, me dijo esto. Aquí, por Rovajines, estaban diciendo maricón, maricón, maricón. O hacían planes para, aparte de mí, no me avisaban. Y recientemente, además, con esto de la familia, este verano tuve una conversación muy bonita con mis padres porque, claro, ellos de alguna manera no habían sido del todo conscientes de todo esto. Y mi aita y mi ama, Pedro y Arantxa, vamos, que son la leche. Claro, muchas veces ellos me decían, ¿pero por qué te quedas en casa? ¿Por qué no quieres salir con los amigos? No, bueno, tal. Yo me inventaba cosas o lo que sea. Al final igual terminaba saliendo, pero otras veces no. Y claro, y de repente mi padre hace clic, le cuento algunas situaciones, tal, estas cosas, y dice, claro, es que nosotros sin saberlo estábamos empujándote para que fueras con tus acosadores, con parte de tus acosadores, ¿no? Averiguar, por ejemplo, que quizás el que yo quisiera venir a Madrid a estudiar respondía a más cosas, más que mi impulso profesional o ambición por conocer Madrid y por ser un periodista, pues que igual también tenía otras motivaciones, igual era una huida, ¿no? Para empezar a encontrarme a mí mismo, para empezar a vivir en libertad, que incluso aquí también, sufrí luego también más situaciones, pero yo creo que estas situaciones las ha vivido muchísima gente del colectivo. Y lo estamos viendo actualmente con las personas trans y además en la tele, en directo, que es algo que a mí me revienta la cabeza. No lo puedo entender. ¿Te has visto o empujado de vuelta al armario o paralizado para no salir del armario? Porque claro, estamos hablando de quinto, sexto de primaria. O sea, eras muy chiquitito realmente. Sí, claro. En ese tiempo, sí. Y recuerdo, por ejemplo, yo en la uni comparto habitación, casualidad también, esto la vida, que a veces no juega a favor. Estaba compartiendo habitación con, imaginaos, chicos que volvían de fiesta cantando El cara al sol. Este era el nivel, ¿vale? O sea, hablamos de Metropolitano, 2010, sí. Madrid. Esto es una realidad. Luego vemos cosas en colegios mayores también y decimos, ¡wow! A mí no me sorprende absolutamente nada. Y me acuerdo cuando llevaba 4 o 5 meses ahí en la habitación, yo de repente un día recibí una nota de Aitor, sabemos que eres maricón, puto gay, tal, no sé qué, de mi propio compañero de habitación con el que todavía tenía que convivir otros 5 o 6 meses. Y yo decía, que he venido a Madrid un poco a liberarme, ¿sabes? ¿Qué tal? ¿Y cómo saliste de esa? Pues tiré pa'lante y al siguiente año ya me busqué un piso con gente amable y empecé ya a conocer. Qué importantes son los protocolos de protección. Claro, y tanto, efectivamente. Todo esto para quien diga que sobran y que tenemos todos los derechos que podemos necesitar.
Total, e incluso a nivel laboral, yo os prometo que he estado en reuniones en las que he terminado muy mal. Además, yo soy una persona bastante visceral, porque he escuchado cosas de, no, es que esta persona igual no puede presentar esto porque es que tiene mucha pluma. De repente, a compañeros que además conocéis, vosotros, ahora muy reconocidos en el periodismo, a los que les han dicho en un momento dado, oye, rebaja un poco la pluma. Y esto, además, mira, hacía Paquita Salas cachondeo de esto, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Que le rebaje la pluma? Rebaje la pluma. ¿Cómo se la bajo? No, claro, ¿cómo le bajo la pluma? ¿Cómo le bajo la pluma? No, pues es que esto pasa. Y lo que pasa que, claro, uno ya dice, estás un poco curado, ¿no? Dices, a mí me la suda, a mí métete conmigo sobre otros asuntos, pero sobre esto no. Y claro que en algunos momentos te frenas. Yo qué sé, vas a un hotel, hablas de tu pareja y dan por hecho que eres una chica, cosa que es una chica. Y entonces, ¿qué tal? Tengo amigos míos que trabajan en consultoras y según en qué ambiente, que os prometo que no se atreven a decir que son homosexuales 2024 por la reacción o porque el resto sí se atreve a decir que son intolerantes, que son homófobos y que votan a Vox. ¿Dónde está el calibre? ¿Dónde ponemos aquí la movida, ¿no? La vara de medir. Entonces es heavy. Creemos súper tolerantes y yo creo que no tanto. Oye, Aitor, ¿qué va a pasar con Nebulosa? ¿Qué puesto va a conseguir en Malmo y por qué va a ser el primero? ¿Te imaginas? La verdad que sería una fiesta. Vamos. Mira, ahí sí que es algo... Ni Champions ni nada que se le parezca. Mira, como gane Nebulosa, salgo en el post, que ojalá tenga alguna participación y si no pasa nada. Salgo disfrazado de Zorra como me llama Aitor. No, creo que ya solo con llevar a Nebulosa y con Zorra a Eurovisión, creo que ya hemos ganado mucho. Creo que además lo están haciendo muy guay, la promo y todo. Y ojalá además, como satisfacción profesional, hagan un buen papel y la gente entienda el mensaje y queden en buena posición. Pero bueno, es que depende de tantas cosas. Es muy bailable, sobre todo para los maricones y las bolleras. Todo lo demás nos da exactamente. A perrearlo y para adelante, faltaría más. Pues Aitor Albizua, estás en un buen momento, solo era cuestión de tiempo. Y tanto. Gracias a vosotros. Muchas gracias por el cariño. Estoy en un buen momento, solo era cuestión de tiempo. Voy a salir a la calle a gritar lo que siento a los cuatro vientos. Si salgo sola soy la zorra, si me divierto la más zorra, si alargo y se me hace de día, soy más zorra todavía. Cuando consigo lo que quiero, jamás es porque lo merezco. Y aunque me esté comiendo el mundo, no se va. Cada 2 semanas, las voces que necesitan más altavoz. El Instituto Tirso de Molina, en Madrid, ha puesto en marcha una iniciativa para abordar la diversidad para adolescentes, pertenezcan o no al colectivo. Beatriz Nogal ha estado en algunas de esas reuniones y ha hablado con los protagonistas. El proyecto surge de la necesidad de dar un espacio de visibilidad, de acompañamiento, de apoyo a la chavalada del colectivo LGTBI, básicamente porque yo como miembro del colectivo sí que me doy cuenta de que necesitábamos ese espacio en este centro y bueno, se lo propuse al equipo directivo. Estamos en el Instituto de Educación Secundaria Tirso de Molina, en Madrid, en donde han puesto en marcha el proyecto Equality Tirso, un espacio para visibilizar a los alumnos del colectivo LGTBI en sus aulas y por el momento les va bien, están muy ilusionados. Pues de momento no hemos tenido ningún problema, básicamente. Hay familias que obviamente pues sus hijos, hijas, sí que hablan con ellos de estos temas, entonces bien. Sí que tengo la sensación de que hay familias pues que no saben a lo mejor que sus hijos o hijas están viniendo a este espacio, pero bueno, pero esto como es un proyecto de centro, está en la web del instituto, está aprobado por consejo escolar, nosotros no tenemos nada que esconder. No tienen nada que esconder. Hemos escuchado a Vicente Valdivieso. Vicente imparte clases de inglés y ha puesto en marcha esta iniciativa que realiza con la ayuda de otros docentes del centro, como Mercedes. Pues mira, nosotros de momento lo que hacemos con ellos es pues charlar y queremos preparar una tarde a la semana o cada 15 días como punto de encuentro para que tengamos más tiempo, porque el recreo al final es media hora, entre que bajan de clase, se comen el bocadillo, se queda cortísimo y ellos muchas veces empiezan a hablar de algo
porque hay días que surge la conversación muy interesante y se quedan como a medias, ¿no? Y es como, profe, que yo quiero seguir. Y nos da mucha pena. Aparte de eso, tenemos una base de datos para hacer recomendaciones de películas, series, música, todo con temática del colectivo. Y ahora para la semana del 8M hemos preparado con ellos también una actividad que ellos van a preparar, pues, mujeres del colectivo que han sido invisibilizadas por la historia, digamos. De momento se reúnen todos los lunes durante el recreo, pero el tiempo se les queda corto, así que van a ampliarlo. Realizan muchas actividades y con ellas los alumnos encuentran un espacio de tolerancia donde poder ser ellos mismos. Yo no pude salir del armario hasta segundo de la ESO porque me sentía con miedo de que la clase no me aceptase, porque se hacen muchos comentarios homófobos, microagresiones y ese tipo de cosas que te hacen sentirte como no respaldado. Yo creo que sí se necesitan más espacios así en este instituto como en otros institutos. ¿Por qué no informarnos de cosas así? Nos dan charlas sobre muchas cosas, pero yo creo que necesitaríamos ver más charlas sobre esto porque es como crear nuestra personalidad. Porque aquí podemos hablar de temas que, por ejemplo, con gente fuera de esta comunidad, de este grupo de personas que venimos cada lunes, no podemos hablar. Podemos hablar sobre estereotipos, cosas que nos pasan al día a día, que nos dicen, que vemos, y podemos también aconsejar a los demás si tienen alguna duda. Mira, es que me ha pasado esto, necesito ayuda, y podemos, pues eso, ver que no estamos solos, que hay más gente como nosotros. Yo estuve trabajando en un instituto donde también se supone que era un centro muy abierto, muy LGTBIQ friendly, por llamar de alguna manera. Lo único que se hizo en todo el curso fue una charla que organizaba la Fundación Triángulo, que se proyectó en tutorías. Es verdad que había mucho alumnado trans y mucho alumnado LGTBI, eso estaba muy bien y aparentemente nadie les discriminaba. Pero luego había compañeros, profesores me refiero, que como que tampoco lo aceptaban mucho del todo. Entonces, claro, era como, sí, damos la imagen de que somos centro tal, pero luego no hay nada que apoye a esos chavales. Entonces, cuando yo llegué aquí y vi eso, dije, ostras, es que esto es lo que yo hubiera querido en el otro centro, porque es lo que igual les hubiera hecho falta a los chavales. Cada vez son más los institutos de educación secundaria que ponen en marcha actividades de este tipo. Y es que las aulas son un reflejo de lo que se respira en nuestra sociedad. Lo corroboran Vicente y Carmen, otra de las profesoras que colabora en el proyecto. Básicamente hay mucha violencia verbal porque se tratan fatal. Tenemos una generación de chavalada que bueno, normaliza mucho el insulto, se lo toma a broma, están siempre con el maricón, puta, bollera, y se lo toman como, bueno, pues como no pasa nada, si esto es pues como si te llamo, pues eso, como negro, es como, pero vamos a ver, y también es nuestro papel hacerles ver que es que no es ni es una manera adecuada de tratarse, ni son comentarios agradables, y vamos a ver. Pero es muy complicado que hagan ese clic. Lo resumo con la frase de Pedro Cerolo, es en mi modelo de sociedad sí cabes tú, pero en el tuyo no quepo yo. Es que yo creo que eso todavía eso no se ha extendido. Es lo que veo. Al final no se normaliza, la gente no puede decir lo que es normalmente porque todo el mundo al final, en algún ámbito de su vida, tiene miedo. I've been holding my breath, I've been counting to 10 over something you said. I've been holding back tears while you're throwing back beers, I'm alone in bed. Y yo lo que veo es mucha soledad. Yo lo que veo es que esta gente al final lo que busca es un espacio donde estar tranquilos y donde encontrar gente que sea como tú, porque la dificultad es estar en un aula cuando te sientes totalmente solo o sola y ves que nadie te entiende. Entonces yo creo que eso sí que es fundamental, tener un espacio donde tú digas, bueno, hay gente que me entiende y que puedo estar desayunando tranquilamente, como dice Vicente, sin más. Ya la adolescencia es una etapa difícil. Súmale encima al tener dudas de tu sexualidad o saberlo y saber que a lo mejor no es aceptado por el 100% de la sociedad. Recordemos que sigue habiendo terapias de conversión. Recordemos que sigue habiendo padres que no dejan que sus hijos sean quienes quieren ser.
eso al final te provoca un dilema, porque tú quieres ser libre y quieres vivir feliz, pero no puedes hacerlo porque en tu casa no puedes hablarlo abiertamente. Eso también te provoca inseguridad y te provoca problemas. Pueden derivar en depresiones. Es que es una ansiedad que viven constante porque tienen que aparentarse lo que no son muchas veces. Casi un 26% del alumnado madrileño asegura que no es heterosexual y el 35% del alumnado tiene prejuicios hacia los compañeros de clase que forman parte del colectivo LGTBI. Son datos del último informe LGTBI-fobia en las aulas, publicado por COGAM, Asociación de Defensa de los Derechos LGTBI de Madrid. La falta de formación y el temor a un conflicto con algunas familias lastran los esfuerzos para normalizar esta diversidad en las aulas. Se han logrado cosas, vamos poco a poco vamos mejorando, pero considero que sí, que todavía queda bastante por hacer. Mientras siga habiendo discriminación, mientras siga habiendo LGTBI-fobia, mientras siga habiendo necesidad de estos espacios verdaderamente. Sí, yo siempre pienso que a mí me encanta tener un grupo como Equality TIRSO, la chavalada que viene, el profesorado que está involucrado, estoy contentísimo, pero mi sueño sería que en el futuro no hicieran falta estos espacios. It ain't me, the Bowery, a whiskey me grateful, I'm so grateful. It ain't me, it ain't me, it ain't me. Álvaro Retana fue escritor, periodista, modisto, letrista de cuplés y, según la Wikipedia, libertino. No sabemos muy bien en qué consiste esta última faceta. Suponemos que tiene que ver con que durante la primera parte de su vida hizo lo que le dio la gana, se acostó con quien le plació y se mostró públicamente sin ningún tipo de recato. Sin embargo, la guerra civil y el franquismo acabaron con el escritor provocador, rebelde y escandaloso, y lo convirtieron en un superviviente que tuvo que pasar por todo tipo de humillaciones para poder seguir escribiendo. Medio siglo después de su muerte, se está haciendo un intento por recuperar su figura. La editorial Dos Bigotes reedita ahora un tomo doble con 2 de sus novelas, Las locas de Postín y El fuego de Lesbos, y la editorial Renacimiento rescata El vicio color de rosa. Esa misma editorial, Renacimiento, en su Biblioteca de la Memoria, publica ahora El franquismo contra Álvaro Retana, del profesor de Filología de la Universidad de Valencia, José Martínez Rubio. José Martínez Rubio, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Un placer saludaros. Sé que es una cuestión complicada, pero te la voy a exponer. ¿Quién fue Álvaro Retana y por qué es importante que recuperemos su memoria? Bueno, Álvaro Retana, sobre todo, fue un escritor célebre en el primer tercio del siglo XX. Fue un escritor muy popular que vendió muchísima novela libertina, como decías, novela psicalíptica, galante, como se llamara, ¿no? Pero lo fundamental es que entre el gran público, siendo un escritor de novela popular, con un alcance masivo, fue capaz de ofrecer tipos, representaciones de la homosexualidad o de la sexualidad libre que en la época suponían un verdadero escándalo. Claro, recuperarlo ahora es un trabajo también de trazar una genealogía, ¿no? De aquellos o aquellas pioneros que abrieron caminos hacia una representación mucho más libre de la sexualidad o a incluir la sexualidad como parte de nuestra identidad. Hablabas de su heterodisidencia, haces mención a su homosexualidad en el libro, aunque yo no sé si analizando su biografía no sería más correcto que habláramos de bisexualidad, ¿no? Sí, puede ser, es una cuestión controvertida, ¿no? Y siempre surge este debate a propósito de cómo lo calificaríamos. Es cierto que Álvaro Retana jugaba con una ambigüedad sexual, con una ambigüedad también ideológica, pero lo cierto es que, más allá de encasillarlo en homosexualidad, bisexualidad, etcétera, lo interesante es que muestra la sexualidad de manera heterodoxa y que muestra distintos tipos de relaciones, distintas maneras de enfrentarse a la sexualidad, de llevar la sexualidad, de identificarse con esa disidencia sexual. Y yo creo que es lo más interesante, ¿no? Dejarlo en el plano del debate, de la especulación, de considerarlo como una sexualidad libre, más que determinar si era homosexual o era bisexual, ¿no? ¿Crees que puede tener que ver esa consideración con esa definición de la que hablábamos antes en la Wikipedia como libertino? Libertino era una categoría estética, digamos, una categoría estética para denominar a todos aquellos artistas que se interesaban por el erotismo, ¿no? De alguna manera. Pensemos que estamos en el nacimiento del siglo XX, fundamentalmente década de los años 10, años 20, ¿no? Con
con esa eclosión de la Primera Guerra Mundial, con ese hundimiento de los valores tradicionales y con ese surgimiento de nuevas identidades, nuevas formas de relación fundamentalmente urbanas. Y en esa serie de transformaciones la identidad o la identidad sexual es una cuestión fundamental. La identidad sexual o los modelos de feminidad, por ejemplo, el papel de la mujer en la vida pública, ¿no? Y ahí están la primera oleada de feministas ya desde hace muchos años, en ese momento pues reivindicando un nuevo papel para la mujer, pero también en el caso de los hombres la redefinición de una masculinidad que ya no se atiene a los valores tradicionales, ¿no? Hacías precisamente también hace un momento mención a la ideología. Es evidente que la biografía de Retana tiene dos partes bien diferenciadas, de las que ya hemos hablado: el éxito y la vida loca hasta la llegada de la Guerra Civil y el olvido y la frustración tras ella. Podría parecer que era republicano e izquierdista, pero no parece que fuera ciertamente ninguna de las dos cosas, ¿no? Yo no lo sé. También es una de las cuestiones que se debate mucho y siempre me preguntan, y bueno, he escrito un libro pero no soy capaz de responder, porque precisamente Álvaro Retana sí jugaba con la ambigüedad sexual, ¿no? Y se mostraba homosexual o bisexual o libertino, pero después hacía unos prólogos completamente moralistas. También ideológicamente costaría encasillarlo. Durante los años de la Segunda República es notorio las desavenencias que tuvo con el régimen. Incluso llegó a escribir un libro como Cortesanas del Nuevo Régimen, en el año 1936, es decir, cortesanas, prostitutas, ¿no? En fin, calificando a todo este periodo como un periodo de prostitución, podríamos decir. Sí que es cierto que, por lo que sabemos, al final, encontró la manera de tratar con las autoridades republicanas y ese fue la excusa que encontraron los franquistas para juzgarlo y condenarlo a muerte. A día de hoy, bueno, hay señales de todo tipo, ¿no? Hay señales muy ambiguas. Fue muy crítico con la República, si bien es cierto que el franquismo aprovechó esa connivencia con las autoridades republicanas para condenarlo a muerte y someterlo a todo un proceso de humillación y oscurecimiento permanente, ¿no? Hasta el final de su vida. Pero no fue la primera vez que Álvaro Retana se tuvo que ver en la cárcel, porque ya había estado en la cárcel bajo la dictadura de Primo de Rivera. ¿Qué es lo que le llevó entonces a prisión? Durante la dictadura de Primo de Rivera, la publicación de una serie de novelas consideradas inmorales, consideradas pornográficas y de todo punto peligrosas, ¿no? Recuerdo que el Tonto, por ejemplo, que causó muchísimo escándalo, fue lo que le llevó a prisión. En el caso del franquismo, quizá fue su fama de libertino. Era una figura muy conocida, una figura célebre en el Madrid de la época, y a pesar de que hoy no se conozca tanto, el nombre de Álvaro Retana, en los expedientes que yo he podido consultar, trasciende que era una figura notoria, era una figura muy conocida, y yo considero que se le castigó más por su sexualidad y por esa representación de la sexualidad libre que por una descripción ideológica unívoca. Precisamente hablas de ese fondo por el que se le condenó, por el que se le sentenció, pero ¿en qué se basa la sentencia para condenarle a muerte? La sentencia se basa en una serie de documentos que le incautan, alguna carta al jefe del Servicio de Inteligencia Militar de Madrid, en concreto una carta en la que él se ofrece como salvaguarda de aquellos objetos artísticos que habían sido requisados en las iglesias de Madrid. Lo que sí se le requisa es precisamente esta documentación, que son cartas bastante inocuas, ¿no? Donde él, de manera muy graciosa podemos decir, ¿no? Insiste en que su casa está abierta a guardar todo tipo de joyas religiosas, de cálices, de niños Jesuses. Eran esa serie de documentos al final los que acabaron inculpándole. Es cierto que hay un estudio del año 88 en la revista de Sexología, que es un poco el estudio que nos pone sobre la pista de este autor, en la que, hay una serie de afirmaciones de lo que dijo en el juicio, de manera muy procaz, de manera muy escandalosa, muy provocadora, pero lo cierto es que en los archivos, en el archivo militar, en el archivo general de la Administración, este tipo de documentos no están. Después de casi 10 años, a finales de los 40, recupera la libertad. ¿Qué Álvaro Retana es el que sale de la cárcel? Álvaro Retana es ya un escritor que ha perdido todo su público. Es más, no lo ha perdido solamente por estar 10 años en prisión, sino porque el público de finales de los años 40 es completamente distinto al público de los años 20 y 30. Pensemos que ya el público es que el campo cultural, ¿no? El campo literario, solo pueden acceder a obras completamente propagandísticas o a obras que tienen unos valores tradicionales, reaccionarios, ¿no? De manera que el Álvaro Retana que sale
de prisión, se encuentra con un público que ya no es el suyo y que ya no lo va a reconocer. Pero además, con una serie de obstáculos para la publicación de extraordinaria envergadura, porque al final de todo lo que intentará publicar, el 90% queda atrapado en los organismos de censura. Recoges en el libro 72 expedientes de censura que prácticamente derrumbaron todos sus intentos de volver a publicar. Los razonamientos que se dan para no permitir la publicación son en la mayoría de las ocasiones muy peregrinos, pero parece evidente que no se censura al texto sino al autor, ¿no? Sí, estoy completamente de acuerdo con eso. Muchos de los textos que él propone para publicación a partir de 1948-49 son textos que ya han sido publicados durante otra dictadura, la dictadura de Primo de Rivera, ¿no? En cambio, la dictadura franquista ya observa estos textos con un alto grado de sospecha por ser el autor que es, ¿no? Y como dices, los argumentos son completamente disparatados. Hay desde tachaduras de inmoralidad, de pornografía, a lenguaje malsonante, por decir cáspita, prácticamente, ¿no? Podría parecer que la Ley Fraga de 1966 podría haber abierto las puertas a una mayor libertad para la publicación, pero tú alegas que se cambia la censura directa por una autocensura. Cuéntanos en qué consiste ese cambio. Pues es muy interesante ese cambio de perspectiva, ese cambio de paradigma, ¿no? A la hora de controlar toda la publicación. Se dice que la Ley Fraga, que es de 1966, es una ley aperturista, ¿no? Y uno lee el preámbulo y se fundamenta en la libertad de expresión, la modernidad que está adquiriendo el país, porque efectivamente es una segunda etapa del franquismo, ¿no? Que intenta mostrarse más abierto. Sin embargo, cambia, digamos, el procedimiento de control de los libros, pero no cambia la consecuencia que ello tiene, ¿no? Pensemos que la primera ley de censura, que es una ley de 1938, se establecía la obligatoriedad de que todas las publicaciones pasaran por un control de censura. Pero es verdad que después de los años 40, de los años 50, el volumen de publicaciones es tan grande que las autoridades franquistas no pueden revisar a tiempo todo ese caudal de producción, ¿no? De manera que Fraga lo que hace en esa ley es eliminar la censura previa. Usted puede publicar el libro bajo su cuenta y riesgo. ¿Eso qué provoca? Que si bien antes había un organismo que te permitía o te prohibía la publicación, en estos momentos la editorial y el autor, la autora, son responsables de lo que publiquen. De manera que al día siguiente de una publicación, si no se si no comulga con los valores del franquismo, puede ser retirada con el perjuicio económico que eso conlleva y el perjuicio penal. No va en riesgo solamente la publicación de una obra, va en riesgo el capital de una empresa o incluso, las cuestiones penales que puedan derivar a los autores y autoras, ¿no? ¿Podía Retana vivir de lo que había ganado con el éxito anterior a la guerra y a la cárcel, o esas ganancias desaparecieron con la contienda? Esas ganancias desaparecieron. Necesitaríamos un estudio en profundidad sobre estas cuestiones, ¿no? Que desde luego los documentos que tenemos en los archivos no revelan. Sí hay algún informe de lo que cobraba de la Sociedad General de Autores, ¿no? Y es raquítico. Hay, datos que dicen que antes de la Guerra Civil llegó a cobrar al año unas 60.000 pesetas, que es una verdadera fortuna, ¿no? Lo que sabemos es que después de la Guerra Civil y durante el franquismo los derechos de autoría eran escasísimos porque esas novelas no podían circular y tuvo que vender su casa, trasladarse al barrio de Lavapiés, se deshizo de la casa de Torrejón de Ardoz y tuvo muchos problemas económicos, imaginamos, porque no fue readmitido en el puesto de Tribunal de Cuentas. Él era funcionario del Tribunal de Cuentas, fue echado por el gobierno republicano y solamente se readmitió en 1961, un día antes de ser jubilado, ¿no? Hay una resolución en el BOE inmediata, de que media un día entre un día y otro, ¿no? Un día fue reincorporado al cuerpo de funcionarios del Tribunal de Cuentas y al día siguiente jubilado, con lo cual entendemos que las penurias económicas fueron extraordinarias. Ven y ven y ven, chiquillo, vente conmigo, no quiero para pegarte mi vida, ya sabes pa' lo que digo. La letra del Ven y Ven, que cantaba Sara Montiel en el último cuplé, es de Álvaro Retana. El cuplé tuvo una segunda vida en los años 50-60. Sin embargo, como decías antes, José, Álvaro Retana vio muy poco de esos derechos, ¿no? De los derechos que pudieron generar esos cuplés en ese resurgir. Sí.
Es cierto que en 1957 sale el último cuplé, ¿no?, de Juan de Orduña con Sara Montiel, como estábamos escuchando. Y bueno, la cultura popular se interesa de nuevo por este género musical, pero él pudo gozar muy poco, ¿no?, de esa suerte que tiene el cuplé en los años 50-60. También encontramos en Álvaro Retana, en esta segunda parte de su vida, a un personaje mezquino en muchos momentos que no dudan señalar con el dedo a compañeros para conseguir su objetivo. Es una parte muy antipática de la figura de Álvaro Retana, porque son tiempos oscuros, ¿no? Y imagino que esa desesperación por publicar, por ganarse la vida, pues le lleva a cometer una serie de señalamientos, podríamos decir. En cierto modo son comprensibles, son inocuos, y lo único que buscan no es condenar al otro, sino recuperar sus textos. Pero es verdad que en alguno de los expedientes, cuyas obras son prohibidas, él envía una serie de documentación a la administración comparándolas con obras de teatro, con películas en cartelera, con novelas que están en los escaparates de las librerías del momento, poco comparando los argumentos, ¿no? y demostrando un poco el agravio que él siente al ver cómo otras obras sí que son permitidas y las suyas no. ¿Fue su testamento una venganza? ¿Depositó en él todo lo que se había tenido que callar durante 3 décadas? Leo: muero sin perdonar a cuantos elementos del régimen de Francisco Franco Bahamonde, el nombre y los apellidos del tirano en mayúsculas, se han complacido en perseguirme, difamarme y desdeñarme, con ese implacable rencor que distingue a tantos titulados católicos, y termina deseando encontrarse con ellos en el infierno. Sí, es un texto provocador, es un texto privado que nos ha llegado precisamente por esa publicación de finales de los años 80, y en la que encontramos un Álvaro Retana completamente desatado, ¿no?, contra el régimen franquista y contra la figura de Franco en concreto, ¿no? Lo apunta directamente, lo señala como el culpable de su desaparición, de su olvido, de ese ostracismo al que ha sido condenado su régimen, y con él van detrás militares, religiosos, la moral de la época, y ciertamente encontramos un texto, en fin, ahí nada ambiguo. José Martínez Rubio, autor de El franquismo contra Álvaro Retana, editado por la Biblioteca de la Memoria del Renacimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Un placer. Los derechos LGTBI y la diversidad sexual y de género en el mundo han sido los protagonistas de un encuentro que se ha celebrado en la ciudad de Mérida, en Badajoz, a finales del pasado mes de marzo. Nuestra compañera María del Mar Escobar, de Ser Mérida, estuvo allí. Ponentes de distintos países del mundo debatieron los días 29 de febrero y 1 de marzo en Mérida sobre los derechos humanos de las personas LGTBI, conmemorando la Declaración de Mérida, un documento que fue consensuado y aprobado por el plenario del 6º Congreso de Cooperación Internacional y Derechos Humanos LGBT en 2017. Dicha declaración es considerada la hoja de ruta y símbolo de alianzas exitosas de la sociedad civil y las administraciones más locales para acompañar en lo que probablemente sea uno de los últimos hitos pendientes de los derechos civiles en el mundo sobre los que haya que trabajar con más fuerza. El delegado en el Ayuntamiento de Mérida en la materia, José Ángel Calle, lo explicaba así. La Declaración de Mérida es un documento que se crea en nuestra ciudad en el 2017, en el que se insta a las entidades públicas que lo firman a incluir a la población LGTB dentro de su población destinataria para proteger sus derechos. En 73 países del mundo está penado pertenecer, ser gay, homosexual, bisexual, lesbiana, transexual. Está penado, pero más allá de esa pena jurídica legal, en 9 países formar parte del colectivo LGTBI significa la pena de muerte. La presidenta de la Fundación Triángulo de Extremadura, Silvia Tostado, aseguraba que desde la entidad estaban orgullosos de dar la bienvenida en la ciudad de Mérida a activistas LGTBI a nivel internacional e institucional. Por su parte, la secretaria de Estado de Migraciones, Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Pilar Cancela, que asistía a la inauguración del Congreso, quiso señalar que Extremadura es una comunidad autónoma que se ha caracterizado por trabajar siempre desde las instituciones en la protección de los derechos LGTBI. Está la Declaración de Mérida, que trasciende a la propia comunidad autónoma, que va mucho más allá y
estar hoy precisamente celebrando esta jornada en la Casa del Pueblo, en la Cámara Legislativa, eso significa el impacto y la importancia que tienen estas cuestiones. Pero es que estamos además todas las administraciones presentes aquí, pero también hay presencia de países, de otros países que van a formar parte de esta jornada. Por lo tanto, creo que es muy importante ligar el tema de desarrollo, derechos humanos, el reconocimiento de las personas LGTBI son derechos humanos. El Congreso se desarrolló en la Asamblea de Extremadura, donde la presidenta Blanca Martín aseguró que sus puertas siempre estarán abiertas para defender la igualdad, la diversidad y los derechos humanos. Valoraba además que el acto consiguiera reunir a representantes de 3 ministerios del Gobierno español junto a administraciones regionales y locales, destacando así que son precisamente los poderes públicos los que han de escuchar y normativizar las demandas sociales. Cada vez que esta sala se ha utilizado para hacer esta especie de cumbre, se utilizan para cuestiones sociales. Creo que hoy no se puede convertir en un salón de pasos perdidos porque no se puede perder ni un solo paso en todo lo que venís a trabajar durante estos 2 días y donde significó mucho para ir avanzando paso a paso, pero que sí lo importante es construir un camino y llegar a superarnos, ¿no? y sobre todo alcanzar el objetivo. En definitiva, un congreso que en estos momentos complicados, porque los derechos no son adquiridos per se ha desarrollado un trabajo fructífero para poner en marcha los artículos de la Declaración de Mérida que ya fue firmada hace 7 años en la Cámara Autonómica. La intención no es otra que seguir abriendo puertas para que los derechos de todas las personas sean reconocidos en cualquier lugar del planeta. La Fundación Triángulo en Extremadura ha sido la organizadora de este encuentro internacional. Silvia Tostado es su presidenta, firma la columna de este episodio. Declaración de Mérida. Declaración de Derechos Humanos. Declaración por el compromiso para erradicar la lacra de ser ilegales por ser lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersex, por no encajar en las normas binaristas del sexo-género impuestas. Decía Pepe Mújica que la política es la lucha por la felicidad humana, aunque suene a quimera. Nos hemos juntado en Mérida administraciones públicas del Estado, comunidades autónomas, diputaciones y municipios, junto con activistas de diferentes rincones del mundo, que llegaron desde Filipinas, México, Colombia, El Salvador, Camerún, Perú, Alemania, para debatir y exigir implicaciones para romper los muros de discriminaciones y violencia que sufrimos alrededor del mundo, para buscar estrategias que rompan el poder donde se anclan los discursos y delitos de odio, para diseñar estrategias que nos permitan, más pronto que tarde, pisar el acelerador de la lucha por la felicidad de quienes han sido ilegales en todos los países del mundo y que lo siguen siendo en 77 de ellos. Incluso en 7 les pueden condenar con pena de muerte por el hecho de ser, por el hecho de amar. El encuentro de Declaración de Mérida +7 nos ha servido para reforzar la apuesta por los derechos LGBTI en el mundo, exigiendo que desde la cooperación al desarrollo y la diplomacia de nuestro país, en el marco de coaliciones estratégicas internacionales, se redoblen esfuerzos para permitir que quienes nos negamos a vivir vidas que no son nuestras, que quienes somos LGBTI, quienes somos maricas, trabas, tortas, podamos vivir vidas plenas, sabrosas, sin miedo, sin violencias y, por supuesto, libres de discriminaciones. Audre Lorde, y estamos en la semana del 8 de marzo, decía: mientras haya una mujer sometida, nunca seré una mujer libre. Hagámoslo extensivo a quienes sufrimos múltiples opresiones, como el colectivo LGBTI. Mientras haya una persona amenazada, oprimida, violentada por ser lesbiana, gay, bisexual, trans o intersex en el mundo, no seremos libres y estaremos interpeladas desde la política, la cooperación para el desarrollo, la diplomacia y el activismo a hacerle frente. Porque sí, tenemos la obligación de luchar por la felicidad de la humanidad, aunque sea una quimera.
Hasta aquí el episodio 47. Aplaudimos esa iniciativa de instituciones y ONGs españolas para que los derechos del colectivo LGTBI sean reconocidos a nivel mundial mucho más pronto que tarde. Esperemos que así sea. También queremos mostrar nuestra repulsa, ya lo hemos hablado antes en la conversación con Héctor Albizua, a esos programas basura de la televisión en España que llevan semanas poniendo en entredicho a las personas transexuales, fundamentalmente a las mujeres, simplemente por ver si pueden rascar un poquito de audiencia y ayudar de paso a la derecha, a la ultraderecha y al movimiento TERF. Nos marchamos a Ani Oscariz, José María Sendra, María del Mar Escobar, Beatriz Nogal y el equipo habitual de Lo Normal. Hasta pronto, Nerea. Hasta pronto, compañero. Lo Normal es una producción de Ser Podcast. Dirección y presentación, Antonio Nuño y Nerea Pérez de las Heras. Guión y producción, Tony Quart. Realización, Elena Sánchez. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.